le dice, mira, el segmento anterior no lo capturé, lo cual no está muy bueno, pero bueno, son cosas que pasan. Sobre todo cuando lo hace mayormente cuando los archivos son muy grandes o cuando uno manda textos, a veces sucede. Y acá está toda, bueno, la secuencia de transferencia, ¿sí? Lo que yo quería simular acá era, bueno, que en algún lugar se perdiera un paquete, a ver si eso me llegaba a pasar. Y como veremos acá no pasó, simplemente lo único que puede estar pasando es que el segmento no se captura porque este es el archivo original, ¿sí? Y lo otro para entender, bueno, obviamente si uno se pone a analizar en una trama, bueno, qué es lo que estamos viendo acá, varias cosas para ver, ¿no? Primero que en cualquier lugar de la trama, como estamos transfiriendo un archivo de tipo ASCII, o sea, de texto plano, y obviamente no está securizado el canal, vamos a ver es el texto plano, digamos, ¿no? Entonces, hay alguien, como se llama comúnmente el hombre en el medio, puede ver todo lo que está pasando, incluso, bueno, no importa lo que esté pasando, ¿no? Eh, Justamente había un viejo ejercicio que hoy ya no se puede hacer porque está todo cifrado, con algún, supongamos que uno quiere entrar al Hotmail o Hotmail, y no sé si se acuerda alguno que tenga más de cierta edad, pero si usaron el Messenger de Microsoft o alguno, levante la mano nomás. No hay nada que avergonzarse porque yo usé cosas más viejas y bueno, el Messenger de Microsoft, que era lo que tenía, la característica que tenía era que no era encriptado. Entonces, cuando uno estaba parado en el medio acá capturando paquetes, podía ver el usuario y la contraseña del usuario, ¿sí? Bueno, con el tiempo, obviamente, eso se fue corrigiendo y afortunadamente eso ya no se ve tan fácilmente, digamos. Pero bueno, cuando uno está acá y lo que se transmite eh, es texto plano, uno lo va a ver. Fíjense que acá hay bueno, un reensamblado de paquetes, ¿sí? O sea, hay varias cosas interesantes acá para ir viendo. Y sobre el final, bueno, deberíamos ver el fin de la conexión, o bueno, todos los acknowledge que se van recibiendo a medida que la conexión se va terminando. Y el 200 OK es ese mensaje de la última página que aparece, que te dice, esta página, perdón, esto tendría que haber quedado de este lado, que te dice, bueno, felicitaciones, usted puede seguir trabajando, ya subió el archivo, ¿sí? Bueno, la idea es hacer ese ejercicio y ir completando las preguntas que están en la guía para ver, bueno, si encuentran el puerto de origen, el puerto de destino, algún paquete de retransmisión que ahora vamos a tratar de emular, ¿sí? Es tan simple como volver atrás y vamos a elegir, yo acá armé un paquete de 10 megas, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos agrandar un poco. Voy a ver si lo puedo. Vamos a probar este primero que es de 10 megas y mientras tanto voy tratando de que este sea más grande. Y lo transmitimos. Por ahora me viene transfiriendo todo lo que le digo eh, sin mayores problemas, digamos. Tarda un poco más, obviamente, y a esta hora mi conexión suele saturarse y por eso puede tomar un poco más de tiempo eh, para que justamente termine de hacer la captura. No sé si me tomó esto. Ahí está, ahí empezó. No había apretado el botón o no me tomó bien el clic. Bueno, van a ver que esta obviamente tiene mucho más tráfico porque el paquete obviamente es más grande, ¿no? Y a ver si podemos detectar acá alguna retransmisión o algún problema. A ver si lo detectan ustedes, me avisan, porque por ahí yo no lo veo.
Bueno, con este le di bastante para trabajar y por ahora se está llevando todo, no me está diciendo nada de que no lo puede transferir o del archivo es muy grande o algo por el estilo, ¿no? La otra vez sí tuve algún problema y me decía que no lo podía transferir, no sé. Esta vez se ve que no puedo, ¿cómo es? Generar pérdida de paquetes o algo por el estilo. Que era, bueno, intentaba que lo vean, que vean alguna pérdida de paquetes. ¿Está bien? ¿Está claro? Eso es una opcional, no hay que entregar nada acá, sino simplemente, justamente para que ustedes un poco ganen, bueno, en conocimiento de cómo se usa el Wireshark, cómo se filtra, por ejemplo, una dirección IP, ¿no? Como acá no le decimos si es la de origen o destino, bueno, obviamente me trae las dos. Después también podemos filtrar puertos y obviamente podemos hacer un filtro de protocolos. Ok, con eso vamos a intentar que el archivo, a ver, yo hice el archivo número 4, debería tener el doble, 20 megas. A ver si alguno me lo rebota, qué sé yo. No lo pude lograr. Vamos a capturar primero. Y no. Bueno, puede fallar, decían, y obviamente no. La transmisión anda genial y no tiene ningún problema. Pero bueno, a veces puede andar bien y a veces puede fallar. Bien, lo único que acá no tenemos ningún aviso de que esto se está transfiriendo, ninguna ruedita, ni ningún avance sobre la transferencia, lo cual no es muy alentador, pero bueno, por lo menos sabemos acá que lo está transfiriendo. Ok, esta era una de las cosas que queríamos revisar, quería que revisemos, bueno, mejor dicho, para que tengan, bueno, algo más para entretenerse el fin de semana. Es bastante simple de hacer y, bueno, puede llevar un rato ahí a averiguar, pero bueno, buscando después depende de lo que estemos buscando, bueno, acuérdense que acá lo que podemos ver ya es eh, a nivel físico, ¿sí? Las dos partes del nivel físico, ¿no? Lo que llamaríamos el frame, lo que llamaríamos el paquete a nivel Ethernet, o la trama, mejor dicho, a nivel IP, ¿sí? Cuál es la dirección origen y destino, y bueno, después ya a nivel TCP, que es, bueno, puerto de origen, puerto de destino, número de secuencia, eh, y algunos datos más que les va a ir pidiendo. El tamaño de la ventana, sí, que esto podemos ir viendo también si arranca con un tamaño de ventana alto o un tamaño de ventana bajo. Fíjense que hay un dato adicional que le dice cómo escala la ventana. ¿Sí? No va a escalar, o sea, si bien escala del doble, bueno, quizá en algún punto busquemos algún paquete acá. Fíjense que el- en otro tipo de paquete el factor por el cual escala es la mitad, ¿no? Siempre son potencias de 2 o básicamente se duplica en cada envío o en cada recepción de paquetes. Todo depende de qué depende de dos factores, ¿no? O sea, cómo esté en este caso el control de flujo y si hay detectado una congestión. ¿Sí? Si hay congestión, bueno, lo que me va a ir pidiendo el destino es no me mandes más o me va a cambiar el tamaño de ventana. ¿Sí? Para que yo pueda ir regulando el tráfico que le voy mandando. Entonces puede ser que en algún momento probemos el paquete varias veces y en algún momento pasa más rápido y en algún momento pasa más lento. Todo dependerá de las condiciones de la transferencia en ese momento. ¿Sí?
que obviamente pueden variar por cada ráfaga, o si lo quieren por cada segundo, ¿no? O sea, dependerá del tráfico en cada momento en el que se va transfiriendo los segmentos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? El siguiente tema es repasar un poco, bueno, lo que vemos de TCP y un poco lo que había quedado el otro día de cómo se analiza el control de flujo y el control de congestión, ¿no? Ahí a través de. También está esta presentación ya en el, en el campus. ¿Sí? Ok. Esto me había quedado por acá. Tienen que lo ponemos pantalla completa. Bueno, preguntas, consultas, comentarios, ¿no? No, ¿Estamos no, bien? todo claro. Bueno, esperen que me desapareció el Meet acá. Acá está. Así me lo traigo por este lado. Bueno, esperen que reviso mis notas. Una tema 1 de Wireshark ya está. Y bueno, veamos un poco de TCP, ¿sí? Eh, para repasar un poco de paso que les viene bien. Bueno, acordémonos del TCP header, ¿no? Que era entre 20 y 60 bytes. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de fragmentación nosotros vimos que tenía un tamaño de 20 bytes? Pero bueno, si vienen todos los campos completos, puede que ocupe hasta 60, ¿no? Eso dependerá de los datos que se están transfiriendo en ese momento y puede tener un tamaño entre 20 y 60 bytes. Típicamente son 20 y hay datos opcionales que típicamente no se usan, que son esos otros 40 bytes que están ahí. Hay dos campos importantes, ¿no? Que son el número de secuencia, ¿sí? En este caso de cada uno de los segmentos que se van enviando, y el acknowledge number, que también es un parámetro, que es un número que va incrementándose a medida que se van recibiendo los acknowledge. ¿Por qué empezó TCP a tener control de flujo? Bueno, porque justamente lo que sucedió fue que. Espérenme que se me dejó, no sé por qué me dejó de presentar. Ya voy, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Lo que en un momento empezó a pasar en la red, justamente se empezó a congestionar, ¿sí? A medida que se iban agregando componentes o host a la red, bueno, la red se empezó a congestionar porque no podía manejar el tráfico, es decir, los buffers en los dispositivos, en los extremos, digamos, en el servidor o en el cliente son un poco más amplios, pero en los dispositivos intermedios, si bien o sea, están especialmente diseñados para hacer una transferencia y un tratamiento rápido de cada paquete que va pasando, justamente si tenemos muchos en la red tratando de transferir datos, obviamente acá empieza a haber una situación al estilo de concurrencia, pero nada más que en un buffer que intenta transferir esos paquetes de una interfase a otra en un router, analizando cada uno por qué ruta tiene que seguir, ¿no? Es decir, en función de su destino, bueno, por qué puerta lo voy a estar transfiriendo. Ahora, en el extremo, una vez que ese paquete llega, bueno, sabemos que va guardándose en este buffer justamente para ir controlando esta transferencia y que se vayan reensamblando también, es decir, que haya una manera ordenada de que ese paquete se pueda ir acomodando para poder ensamblar. Claramente, estos buffers son de un tamaño finito, ¿sí? Eh, digamos, vamos a decirlo de dos maneras. Puede haber que haya
algún buffer a nivel de memoria y algún buffer a nivel de la placa de red, ¿sí? Es decir, agregándole un poco de complejidad a la red, justamente lo que puede pasar es eso, ¿no? Bueno, lo que justamente se guarda en el buffer es, como les dije, para reordenarlo, ¿no? Y poder que se puedan reensamblar de la manera correcta, ¿no? Es decir, si tenemos un problema en el buffer, obviamente vamos a tener que empezar a ver, bueno, cómo recuperamos esos paquetes que nos faltan, ¿sí? Bueno, hay una vieja discusión entre TCP Tahoe y TCP Reno. Los dos básicamente hoy son protocolos fuera de servicio, digámoslo así. Justamente hoy se resuelven de otra manera. Pero bueno, nosotros lo vemos a modo, vamos a decirlo, didáctico, ¿ok? Pero bueno, los dos sirvieron obviamente como base para poder desarrollar el control de congestión, que es lo que justamente fue lo que se buscó para decir, bueno, ¿cómo controlamos el pasaje de los paquetes? Y bueno, tenemos dos maneras, controlar la cantidad de paquetes, o sea, el control de flujo, ese es un mecanismo, y el otro es el control de congestión, es decir, por el control de flujo, eh, básicamente es, digamos, entre el emisor y el receptor, decir, bueno, mandame más, mandame menos, porque tengo capacidad para procesar más o procesar menos. Y el otro sería en los dispositivos intermedios. O sea, es otro mecanismo, digamos, para controlar el flujo, pero en un dispositivo intermedio, ¿sí? Donde no tiene nada que ver el ensamblado, sino no perder paquetes para poder transferirlos de una red a otra, ¿sí? Pasarlos de una interfase a otra, obviamente evaluándolo, ¿no? Entonces, todo ese procesamiento que nosotros lo tomamos, ¿se acuerdan? Con tiempo de, ¿cómo se llamaba ese tiempo en el que se tarda un paquete en procesar? A ver si alguno se acuerda de la silenciosa multitud. Ahí, bueno, igual está la mitad de los que deberían estar, ¿no? Vamos, a ver a quién veo yo acá. Joaquín, Mariana, Ramiro, Daniel. Se me escapó Joaquín, apareció Iván. No se vayan. Quédense un ratito más que nos falta un poco. Bueno, ¿se acuerdan cómo se llama el mecanismo? Escríbanlo en el chat, aunque sea. Ahí, bueno, Robinson que saludó. Francisco en el chat. Vamos, a ver si se acuerdan. Bueno, lo dejamos picando. Pero bueno, justamente el control del flujo es lo que se llama evitar el buffer overflow, que esto también pasa a nivel de dispositivos intermedios, y que, bueno, ¿qué sucede cuando el buffer se llena? Los paquetes se empiezan a descartar, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, una cosa es que se llene el destino, que, bueno, justamente el que está recibiendo mi transmisión, si se supone que yo soy el que origina, y la otra es que se congestione o empiece a rechazar paquetes un dispositivo intermedio que es un router, que justamente interconecta dos redes, con lo cual ahí el problema es mayor. Entonces, para el control de flujo entre el origen y el destino, bueno, hay un parámetro que viaja que se llama receiver o advertiser window. Advertised window. Receive window, sí le decimos nosotros. Hay un campo que se llama window de TCP, que es justamente donde se pasa este valor. Este valor obviamente debe ser menor o igual al buffer que tenemos, ¿no? Es decir, podemos recibir una cantidad de paquetes que me llene el buffer, sí, claramente sí, porque bueno, podemos, ya fíjense que en el tráfico que tenemos hoy, donde enviamos grandes cantidades de datos, podemos mandar muchos paquetes, las redes lo pueden transmitir y el buffer, bueno, habrá que ver cómo lo puede procesar, ¿no? Justamente. Entonces la idea es que, bueno,
en ese intercambio el protocolo diga, bueno, cuánto lugar me queda en el buffer, en general siempre es un valor menor, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos otro parámetro que es el receive buffer, que en realidad es el tamaño del buffer. Bueno, cuando el valor del receive window obviamente cambia, esto le dice al emisor que debería modificar la cantidad de datos que está enviando, tanto para hacia arriba como hacia abajo. Pero justamente, siendo control de flujo, en general debería ser menor, ¿sí? Para decirle, no, mandame menos porque estoy teniendo un problema para procesar. La idea es que, bueno, este buffer esté lo más lleno posible sin causar un overflow y lo más lleno posible para, no, para evitar lo que se llama la subutilización. Es decir, ni que esté a la mitad ni que esté totalmente lleno, ¿no? Como para tener espacio para justamente cumplir la función de buffer, que es, bueno, soportar una caída en la cantidad de paquetes o una llegada de más paquetes, digamos, suponiendo que hubo algún retraso en la red. Ahora, si el receptor dice, pone ese valor en cero, dice, che, no me mandes más por ahora hasta que te mande otro valor de receive window porque no lo voy a poder procesar, entonces te voy a empezar a rechazar paquetes. Bueno, ese es el lugar en donde se informa este valor que viaja en el header de TCP, ¿sí? Originalmente, bueno, como dije, yo ya lo dije, perdón, me adelanté un poquito, dije, no había control de congestión, no se pensó en algo que no se conocía, es decir, ¿por qué se van a congestionar las redes si nosotros vamos a pasar paquetes? Bueno, algo que no se había pensado de entrada, hubo que empezar a pensar justamente cómo se podía aliviar esa congestión o gestionar la congestión, como se diría más correctamente. Y bueno, ¿por qué se produce la congestión? Bueno, somos diferentes dispositivos en la red, tratando cada uno, bueno, de mandar su propio tráfico, alguno mandará más, otro mandará menos, es un poco la característica de la red, y bueno, y hoy en día en algunos casos nosotros no solo mandamos más tráfico o menos tráfico, sino que en algunos casos puede que ese tráfico tenga un poquito más de prioridad que otro, ¿no? Es decir, sobre todo en TCP, donde tenemos justamente algunos valores que las aplicaciones pueden utilizar para decir, bueno, mi tráfico es más importante que otros, que por ejemplo un paquete TCP es más importante que un paquete UDP, ¿sí? Que uno garantiza la conexión y el otro no. Entonces, ya por hacer una aplicación de tipo TCP, bueno, estamos poniéndonos con un nivel de calidad que no tienen otros protocolos. Bueno, ¿cómo se produce? Esto sería el diagrama de conectividad y de fin de la conexión, ¿sí? Lo que ocurre acá en el medio es, digamos, la transferencia de los datos, que ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero para que se entienda, ¿no? Es decir, hay un inicio de la conexión, hay un valor que se llama MSS, o sea, a ver si se acuerdan lo que significa. El tamaño maximum segment size, que es el tamaño máximo de segmento, que acuérdense que a ese tamaño los datos que vamos a enviar en realidad le tenemos que restar el header TCP, ¿sí? Que originalmente nosotros decimos que son 20 bytes. Técnicamente coincide con el MTU de ese segmento de la red, pero para el envío de los datos que a mí me interesan, lo que se llama la carga útil, yo le debo descontar el header de TCP, porque bueno, va a ser parte del paquete que se va a transferir, pero no de los datos que yo necesito que se transfieran. Entonces acá, bueno, está el three-way handshake, que es el envío de inicio de conexión.
Este valor también podría ir variando en función de también lo que pueda estar pasando en la red, porque a veces, o sea, en general lo que hace TCP Reno, TCP Tahoe, que son los dos protocolos más viejos, digamos, que empezaron a manejar el control de congestión y el control de flujo, no es lo que se hace hoy, pero para no confundir, digo, bueno, ese valor debería ser un poco otro parámetro a tener en cuenta para justamente la segmentación o el armado del paquete que se va a transferir, ¿no? Y también de controlar el tráfico, ¿no? Entonces, ese valor es otro valor que también puede sufrir alguna modificación. Bueno, durante la transferencia de datos, bueno, se transferirán paquetes, se irá moviendo la ventana en función de lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, en slow start se irá duplicando el tamaño de ventana en función de la capacidad que vayamos teniendo y se irá achicando si hay algún problema en la red o volverá a tener lo que se llama el slow start, volviendo a empezar de 1 si hay una congestión durante mucho tiempo o hay alguna pérdida de paquetes. Bueno, después está el fin de conexión, que en realidad es, bueno, se avisa que este es, digamos, el último segmento que se va a enviar. Se envía el acknowledge de ese último segmento y además se dice, bueno, ok, voy a cerrar la conexión. Si ya no tenemos nada que enviar, te avisa que cerramos la conexión y este le dice, ok, cierra la conexión y después se quedará esperando, pero no va a llegar nada más porque la conexión ya se cerró. Bueno, preguntas hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, parámetros, hola, ¿están ahí? Bueno, ahí hay un dedito levantado. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguno más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Vamos bien? Ok. Sin ese, está bien. Muy bien. La congestión aparece justamente por las limitaciones físicas que tenemos en la red y obviamente, según el segmento que estemos cruzando en un momento en la red o la parte que estamos cruzando en un punto, es decir, un segmento, acuérdense que el MTU también puede variar, ¿no? Entonces, a eso referimos con el máximo tamaño del segmento, que ese tamaño justamente puede ir variando en función de los distintos segmentos de la red. Y bueno, cuando se llena un buffer, los routers o los dispositivos intermedios o el dispositivo destino, depende de cuál sea el buffer que se satura, bueno, descarta, ¿sí? O sea, si los paquetes empiezan a descartar, quiere decir que va a haber pérdida de paquetes. En ese caso, no me van a llegar a avisar porque los paquetes se descartan, ¿sí? Quizá lo que pudo haber pasado antes es que me estuvieron avisando que achique el tamaño de ventana, o sea, la cantidad de bytes que puedo llegar a estar enviando o la cantidad de segmentos, y el receive window se me fue achicando hasta que quedamos en un 1 y el tráfico puede ir, aunque sea más lento, y eso pasa, ¿vieron? Cuando, o sea, la representación más real de todo eso es cuando ustedes están descargando un archivo. Vieron que nosotros en la jerga le decimos los minutos Microsoft cuando descargamos un archivo que dice que va a tardar 3 minutos y tarda 1 hora y media, digamos, ¿no? O ese tiempo se va corrigiendo constantemente. Bueno, justamente es una de las cosas más difíciles de calcular, ¿no? Es decir, cuánto va a tardar, que siempre obviamente es un estimado. Pero bueno, en este caso conocemos la cantidad de bytes que se van a transferir y en función de eso se va haciendo, en función de los bytes que se van procesando a medida que se van recibiendo, se va calculando el tiempo, te dice, bueno, esto va a tardar 1 minuto, 2 minutos, y vieron que cuando arrancaste, generalmente cuando arrancás,
te dice un tiempo más alto, ¿no? Si ustedes se bajaron algún archivo grande alguna vez, eh, de gran tamaño, quiero decir, eh, para ahí empieza la descarga y te dice que tarda 3 días. Y después justamente se va ajustando y bueno, ahí tienen un ejercicio de lo que es la ventana dinámica, ¿no? Es decir, de cómo se va ajustando y en función de eso, bueno, empezás a recibir un flujo inicial que es muy bajo, justamente por decir, bueno, quiero controlar esta transferencia, entonces se empieza con poquito y bueno, después se va creciendo el tamaño de ventana o la ráfaga que se va enviando y de 3 días pasó a 1 hora, ¿sí? Eso normalmente, si se bajan archivos seguidos, bueno, hoy las redes son un poco más rápidas, eh, las conexiones locales también, ¿no? En el año 98 me instalé mi primer Linux, digamos, ¿no? Y lo instalé o sea, armé un disquete. En esa época había disquete todavía, por eso no sé si saben lo que es un disquete, pero uno armaba el disquete de buteo y después le decía, bueno, mira, tráeme todo el sistema operativo de un sitio y la instalación tardó 40 horas, ¿no? O sea, puse el disquete, empecé a elegir las cosas que quería descargar y tardó más de un día y medio, ¿sí? Bueno, justamente estamos hablando de hace más de 25 años, era otro tipo o sea, la red tenía otras características. Bueno, el primero que instalé yo fue un SUSE, creo que era 2.0, no me acuerdo ahora la verdad, 2.0 o 1. Algo. Eh, Uno podía armar el disquetito que booté en la máquina y después con la detectada obviamente la red, le decía, no, mira, tráemelo del ftp.suse. No sé qué, y empezabas a descargar los paquetes. eh, Deberías tener una red más rápida, ¿no? 40 horas es bastante, pero bueno, era lo que había. Este, y bueno, por suerte ahí no tuve pudo haber habido control de congestión, lo que no hubo fue pérdida de paquetes porque se instaló, ¿sí? O sea, en ese caso, fíjense que estoy hablando 25 años atrás, una transmisión de 40 horas de más o menos creo que en esa época eso pesaba 1 giga y moneda, no me acuerdo cuánto había elegido para instalar, eh, pero entre 600 megas y 1 giga y 800, 900 megas, no me acuerdo. eh, Fíjense que si hoy tenemos que transferir eso en un día y medio, nos queremos matar, ¿no? O sea, podemos ir a dormir, despertarnos, salir a trabajar, ir a cursar, volver y todavía está transfiriendo, digamos. Pero bueno, hay cosas que todavía, justamente, vamos a decirlo así, proyectos digamos, si uno quiere transferir cierto tipo de información, que tienen un tamaño considerable. Entonces, bueno, tenés que esperar lo que hay que esperar. Puede tardar, hoy ya en algunas empresas no muy grandes que quieren, digamos, en este caso, transferir sus datos, no importa si es por internet o no, estamos hablando del orden de los petabytes, ¿no? Es decir, quiero sacar todo mi backup de la red de mi data center, la quiero enviar a la nube o a otro sitio, no importa, son petabytes. Puede tardar bastante tiempo en hacerse ese tipo de transferencia. Eh, Bien, entonces, la, me esperan 5 minutitos que me tocaron el timbre, me dan un ratito. Por favor, de paso pueden ir a tomar agua y descansar un toque. Ya vengo.
Hola, perdón, bueno, acá estoy de vuelta. Me tocaron el timbre por ahí en 5 minutos, me vienen a molestar de nuevo, pero bueno, perdón. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, preguntas, consultas, comentarios, ¿no? Bueno, entonces tenemos, bueno, vamos a repasar básicamente los parámetros que tenemos, ¿no? Cantidad máxima de bytes en vuelo, es decir, es otro parámetro que se puede
que se puede tener como dato, es decir, cantidad máxima o cantidad de segmentos, pues lo podemos controlar por la ventana, pero digamos, en el algoritmo de control podemos tener los dos valores, es decir, entre los dos valores vamos a poder tener un mejor control de lo que justamente se está transfiriendo. Entonces tenemos Cwin, que sería cantidad máxima de bytes en vuelo, significa, es decir, cuántos bytes están transferidos sin haber recibido el acknowledge, eso significa en vuelo, o sea, una vez que recibo el acknowledge ya no se considera que esté en vuelo porque yo ya justamente lo estoy, digamos, lo recibí, ¿sí? Initial window, que es el valor que en el valor inicial es un valor igual a dos segmentos, ¿sí? Menor o igual a la cantidad de dos segmentos. En realidad siempre es un número entero, o es 1 o es 2. ¿Ok? Después tenemos tamaño máximo de segmento, que es el valor que vimos antes, que es igual a el MTU menos la cabecera de TCP, ¿sí? El header de TCP. Y después tenemos el receive buffer, que es el tamaño del buffer del destino, ¿sí? En este caso, entre comillas, el servidor que está recibiendo, el receive window, que es menor o igual al receive buffer, ¿ok? Bien. Entonces, más allá de la conexión, que es una de las etapas, ¿no? La primera etapa es la conexión y la etapa final es justamente la desconexión, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a ver el otro día, bueno, que ahí se generó un poco de confusión, era, bueno, qué es lo que, digamos, hoy vimos ahí al principio, que quiero que la idea es que lo vean ustedes en el Wireshark cuando hagan las pruebas ustedes, ¿no? Por supuesto que pueden probar si tienen otro lugar donde transferir datos o recibir datos. En este caso es básicamente el mismo tipo de ejercicio y la idea es, bueno, tratar de detectar las distintas fases eh, si es que se detectan, ¿no? En este caso yo no pude hacer la congestión porque no la pude reproducir, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se recupera después de una congestión? Es decir, o tratamos de evitar la congestión o, llegado el caso, si hay una pérdida, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Pérdida de paquetes en este caso. Bueno, cuando el método inicial después de la conexión es el slow start, lo que se hace es, bueno, arrancar con una ventana mínima, que dijimos que era el tamaño máximo, la cantidad máxima de segmentos, que era menor o igual a 2. Generalmente es 1, pero bueno, puede ser 2 también. Dependerá obviamente de la implementación. Y luego después el crecimiento es exponencial porque, bueno, se va, a medida que, bueno, va avanzando la transmisión, eh, perdón, a medida que va avanzando la transferencia se van justamente incrementando la cantidad de segmentos que se pueden estar enviando por cada transferencia, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vemos acá es, bueno, acá hay un intercambio, este es un ejemplo, pero donde dice, bueno, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? de bytes en vuelo, digamos, ¿no? O mejor dicho, el paquete inicial dice, bueno, ¿cuántos bytes te estoy mandando? Y el acknowledge le dice, me podés mandar 8192, o sea, básicamente el doble. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué sucede? Bueno, entonces el receptor dice, ok, te mando, obviamente esto es después digamos, del inicio de la transmisión, ¿no? Eh, Recibo el acknowledge, mando dos paquetes, porque el tamaño es de 512 cada uno. Recibo el acknowledge que dice, ok,
no varía, entonces sigue mandando 2 en cada una de las ráfagas, sigue enviando 2, hasta que en un momento dice, bueno, se transfieren todos los datos necesarios y se termina con la conexión, ¿sí? ¿Ok? Pero veamos es decir, acá la idea es que, bueno, se mantiene el tamaño de la cantidad de bytes o de la cantidad de segmentos que van en la ráfaga. Perdón, no sé, se me corta. Entonces, bueno, ahora, ¿esta ventana se sigue incrementando exponencialmente para siempre? No, justamente tenemos el control de congestión, ¿sí? Para eso. O el tamaño de ventana. Entonces, justamente cuando termina el slow start es, bueno, voy arrancando, voy subiendo el tamaño hasta que en un momento me va a decir, bueno, o baja el tamaño de la ventana o entra en el modo que se llama evitar la congestión. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, el slow start va a ocurrir siempre y cuando, bueno, obviamente el destino me vaya permitiendo ir incrementando la cantidad exponencialmente, la cantidad de bytes o de segmentos que se van enviando hasta que en un momento me va a decir, bueno, ok, ya no sigas mandando más porque no los puedo procesar. ¿Ok? Y ahí empieza el modo que se llama, bueno, evitar la congestión, que significa tratar de que no se, justamente de que no se me llene el buffer, ¿no? Es decir, el congestion avoidance significa, bueno, constantemente puede estar variando el receive window. En alguna etapa puede volver a incrementarse porque obtiene, digamos, que se da cuenta que el buffer se va vaciando cada vez más rápido. Entonces dice, bueno, mandame más. O en algún momento se puede mantener constante y en otro momento puede estar decreciendo. ¿Sí? Hay otro parámetro acá que se llama el slow start, o sea, el umbral de slow start, que es configurable y dice, bueno, crece hasta un determinado punto y a partir de ahí, bueno, se puede estabilizar o puede tener justamente algunas variaciones, ¿no? Entonces, ¿y después qué seguirá? En evitar la conexión para siempre. No, bueno, justamente puede haber pérdida de paquetes o puede haber por timeout o por congestión o porque se llena el buffer de destino, ¿sí? O sea, los paquetes, el receptor, digamos, en este caso se puede dar cuenta si hay una congestión porque le está bajando el ¿cómo se llama? El tamaño de ventana, ¿sí? Entonces dice, bueno, sí, acá tengo que empezar a regular los paquetes que voy enviando. Y en el otro caso es porque dice, bueno, se están perdiendo paquetes, puede ser una congestión, pero en la mitad de la red, digamos, ¿no? O sea, si hay una congestión en el tránsito entre el origen y el destino, el origen no se entera, ¿sí? Porque los routers no están capacitados para decir la red está congestionada, ¿no? Acuérdense que cuando un router se congestiona, lo que ocurre es un descarte masivo de paquetes. En todo caso,
es algo que se llama SymFlood y es básicamente vaciar todos los buffers que están congestionados. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo nos damos cuenta si se pierde un paquete? Bueno, que es un poco ahí donde se generó la confusión el otro día, que los paquetes se pueden dar por perdidos justamente por timeout o porque alguien los descartó, ¿sí? Y entonces, lo que empieza a pasar es que, bueno, en algún punto el receptor se queda esperando, se queda sin recibir paquetes y lo que hace es, bueno, avisarle al origen y enviarles el último acknowledge con el del paquete que le llegó, ¿no? Entonces, cuando el origen recibe 3 o 4 acknowledge seguidos, es decir, al mismo segmento, lo que se llama 3 acknowledge seguidos, dice, bueno, acá hay una congestión, y que en este caso no importa si hay congestión o pérdida de paquetes, porque el paquete no llegó, eh, y entonces empieza la otra fase que se llama fast retransmit, ¿sí? Bueno, el algoritmo puede ser el fast retransmit que, bueno, vuelva a empezar con una ventana en uno o que, bueno, ahora vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Lo que hace en este caso el protocolo Tahoe, la implementación de Tahoe de TCP, entra en lo que se llama fast retransmit cuando empieza lo que se llama un RTO, es decir, que hay un timeout. Entonces, bueno, se inicia la fase de conexión, donde tenemos el triple handshake o el three-way handshake, ¿sí? Donde bueno, está el inicio de conexión, el OK a ese inicio de conexión y el acknowledge correspondiente para que el origen diga, OK, recibí tu autorización de conexión. Y ahí empieza la etapa de slow start, digamos, ¿no? Que dijimos que podía estar en 1 o podía estar en 2, ¿sí? Entonces, bueno, como la ventana inicial está en 2 y la transmisión de esos 2 paquetes se hizo correctamente, recibimos 2 acknowledge, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué dice el protocolo? Dice, ok, dupliquemos, ¿no? Es decir, el algoritmo dice, recibí, envié 2, recibí 2, ok, puedo aumentar y duplicar. Envía 4 paquetes, recibe, en este caso, bueno, acá hay un error, pero recibe los 4, créanme que el acknowledge es de los 4, si bien hay 3 flechitas nada más. Entonces dice, bueno, ok, vamos con 8, ¿sí? Porque, bueno, las primeras ráfagas anduvieron bien, eh, y bueno, lo que sucede es, bueno, voy a enviar 8 paquetes, pero llega uno, llega el 7 y el 8 se pierde, ¿sí? Este que se pierde acá ahora se desfasó cuando se transformó en PDF, se desfasaron las etiquetas, digamos. Entonces, ¿qué dice el destino? Dice, mirá, a mí me llegó el 7, y digamos, recibí el 7. Como no recibe el 8, dije, recibí el 7, recibí el 7. Mientras tanto, todos los demás llegaron, y ahí es donde entra en juego el buffer, ¿sí? Que justamente mantiene estos paquetes. Pero lo que dice que me falta en el medio, me falta 1, es decir, no puedo procesar todo esto porque me está faltando el 8. Entonces, ¿qué le dice al origen? Me falta el 7, me falta el 7. Entonces, múltiples acknowledge implican una negación de acknowledge, es decir, que hay cosas que no se están pudiendo procesar. Entonces el origen dice, ok, voy a mandar de nuevo el 8. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, justamente empieza la etapa de fast retransmit, ¿sí? Como todavía no venció el tiempo, digamos, de los paquetes que están en el destino y los tiene en el buffer, dice, bueno, recibí el 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, los puedo procesar adelante con el 14, también lo recibí. Quiere decir que del 14 para atrás recibí a todos, ¿sí? Pero bueno, como entró en la fase de fast retransmit por este
por este paquete que se perdió en el medio, vuelve la ventana 1 y todo vuelve a empezar con slow start, ¿sí? O sea, empezamos otra vez con 2, con 4 y así sucesivamente, ¿sí? Pero ahí es donde justamente, por la cantidad de bytes que están viajando en el slow start, después de la fase de retransmit, el umbral me queda, se me reduce, ¿por qué? Porque son todos los, tengo que esperar que se procese todo eso y no puedo mandar 16 paquetes porque lo voy a saturar. Entonces, lo que dice el protocolo es, bueno, volvamos a empezar con una ventana baja y mandemos menos paquetes porque no va a haber lugar seguramente en el destino. Entonces, después, cuando yo envíe esos otros 2 paquetes, eh, bueno, en este caso finaliza con los 18 segmentos que yo mandé, pero esto volvería otra vez a avisarme que el umbral se puede incrementar y en función de eso se puede incrementar la ventana y la cantidad de bytes que se pueden recibir, ¿sí? La diferencia con el otro protocolo, que es Reno, que es el, digamos, el que originó, digamos, básicamente es similar, ¿no? Es decir, tenemos la fase inicial de conexión, la ventana que se va incrementando, ¿sí? De vuelta, mandamos los 4 paquetes, las 4 segmentos, porque la primera etapa de 2 anduvo bien, pasamos a 4, pasamos a 8, se vuelve a perder el 8. Entonces, ¿qué va a pasar? El destino dice, che, mandame el 7, recibí el 7, o sea, 3 acknowledge seguidos. Entonces vamos a empezar a la fase de fast retransmit, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, que justamente se mueve un poquito la, el receive window y me dice, bueno, hay 8 acá y siguen viendo otra vez 3 acknowledge seguidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en este caso dice, bueno, te voy a mandar otro paquete porque se me movió la ventana a un lugar, porque mandé el 8 y mando el 15 también, porque se movió la ventana, ¿sí? Pero en este caso una sola posición, recibo el 15 y bueno, acá se armó un problema. Entonces, ¿qué pasó? Eh, hay múltiples acknowledge, se pierde un paquete, quiere decir que hay muchos acknowledge que no están recibidos de vuelta. No ocurrió ningún timeout. Entramos a la fase de fast retransmit, recibimos el acknowledge que se perdió, ¿sí? Espérenme que me acaban de tocar el timbre de nuevo, denme un minutito, por favor. Yo te banco en esa.
Bueno, perdónenme, pero se me complicó la tarde, me quedé solo acá en mi casa y se me complicó. Bueno, vamos bien hasta acá. Preguntas, consultas, comentarios. No sé, no era rinraje, era que me tenían que traer unas cosas. No, Facundo. Ojalá hubiese sido llego y no era, ni siquiera era para pedir, era porque me tenían que traer algo. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Bueno, qué hace el protocolo acá? Bueno, se recupera de una manera diferente, ¿sí? O sea, en este caso, volviendo a mandar el paquete perdido, obviamente, y manteniendo en el buffer eh, ¿cómo es? El resto de los segmentos que los puede procesar y obviamente en este caso eh, sigue enviando, pero con un valor diferente, porque lo que puede, o sea, se recupera con un valor de ventana más alto y en todo caso lo que hace es, bueno, recuperarse más rápido eh, para poder enviar los paquetes más rápido. O sea, la recuperación es más rápida, por eso se llama, en este caso, Fast Retransmit. ¿Sí? Bueno, no se usan, hoy en día son otros protocolos los que se usan, los que usan básicamente Windows y Linux, Cubic, que es el protocolo en este caso, de Google, ¿sí? Y obviamente hay otras formas de recuperarse. Obviamente han cambiado las necesidades de la red y cómo se hace el control de congestión. Cualquiera de los protocolos, digamos, está considerado como una máquina de estados que, bueno, donde está en la fase de establecimiento de la conexión, la fase de cierre de la conexión, la de listening, es decir, que está en estado activo y que está... ¿Cómo sabe cuándo enviar el paquete 8? Claro, puede ser por timeout o porque, bueno, en este caso le sigue diciendo que recibe el acknowledge del 7 y, bueno, el siguiente es el 8. O sea, si el acknowledge que recibe es el acknowledge del 7, varios acknowledge seguidos, significa que hubo pérdida o no recibió el paquete 8, ¿sí? Que fue en este caso el que ya sabemos que se perdió. ¿Ok? Sí, sí, sí. Pero estaba viendo y parece que espera recibir todos los ACKs antes. Tipo en el Porque TCP/IP. ahí sí no hubo. Claro, con el TCP Reno puede recibir los ACK porque ya, digamos, envió el paquete y repite el 7 y envía el 8 también y recibe el resto de los ACK porque todavía no se cayeron por timeout. Ah, ¿Sí? claro. Ok. O sea, acá no hubo RTO, digamos, en este caso. Si consideramos un RTO, bueno, hay que ver lo mismo, es decir, el RTO en realidad lo detecta el origen. ¿Sí? En este caso, eh, el que le está avisando hasta dónde llegó es el destino. Entonces podría la flechita, en vez de salir después de recibir todos los ACKs que recibe duplicados del 7, sería justo cuando recibe el tercer 7. Claro, podría pasar que esos ACK que está recibiendo repetidos, bueno, ocurran en el RTO, digamos, por decirlo así, en el límite, y diga, bueno, envío de nuevo el 7, perdón, envío de nuevo el 8 o el 7 me da timeout, ¿no? Es decir, hay que ver en qué secuencia ocurren los eventos, ¿no? Claro, ok. Gracias. Y había otra pregunta, ¿por qué menor o igual a 2 segmentos? Porque es digamos, el tamaño inicial, ¿sí? O sea, lo que se llama el arranque slow start, ¿no? Es la definición. ¿Ok?
Bien. Bueno, vi ahí, no sé, había alguno que tenía problemas con el tamaño del archivo. Estamos en problema. Ahí yo le envié un mensaje a José Luis a ver cómo lo resolvemos, porque no sabía que tenía un tamaño la tarea. Eh, por eso lo habíamos pedido comprimido, pero no sé cuánto pesa el archivo ese que quieren subir. Lo mandaron ahí por el Slack, por eso me demoré también. Eh, sí, no sé qué tamaño tendrá, pero bueno, hasta ahora no habíamos tenido demasiado, o sea, el problema es que ya se cerró la tarea, entonces bueno, tenemos que ver ahí cómo se los dejamos subir. Yo ya le envié un mensaje y en todo caso le responderemos a... por grupo, caso de que no puedan estar con batería. Sé que a veces las notebooks son, digamos, complicadas con la batería, porque puede que no aguante mucho y bueno, vamos a tratar de tener dos zapatillas. Y después, bueno, trataremos de que mientras uno está exponiendo, el otro se está preparando y acuérdense que son trataremos de que no sean más de 15, 20 minutos como mucho por cada uno de los equipos, ¿sí? Eran 12 o 13 grupos, creo. Así que calculo que en 2 horas más o menos va a estar. ¿Ok? Esperemos. Siempre se demora un poco entre un cambio y el otro. Alguna pregunta que puede salir. ¿Cuánto tiene que tardar en subir el archivo? Y fíjense que no sé cuánto les tarda 5 megas, pero no puede tardar 1 hora, digamos. O sea, además, no sé, bueno, si lo preparan justamente en una red local entre dos hosts de la propia red local, si son dos virtuales, no puede tardar 2 minutos, ponele, o mucho, no sé, no puede tardar tanto. Puede ser que a veces tarde porque, bueno, haya algún problema ahí, ¿no? Sí, Gabriel. Profe, una consulta. El tema de la presentación, ¿tenemos libre
albedrío en el sentido de que vamos a presentar, o sí, por ejemplo, que veo que al grupo del martes le pidieron uno de 1 mega, uno de 5 megas, unos parámetros específicos. ¿Cómo vamos a manejar nosotros? No, las variantes que son, digamos, las variantes son las mismas, o sea, el archivo de 1 mega de 5 Ujú. y después con un 10% de pérdida. Perfecto, sí, probaríamos todos los protocolos, básicamente. Y eran, claro, tener dos protocolos, sí, que alguno preguntó si se podía hacer por parámetro, bueno, eso lo manejan ustedes, Sí, de cómo se configura, pero o sea, además de esa demo, del archivo de un mega y 5 megas, también habría que hacer la presentación que lo cubre, que es como un poquito la introducción al TP, ¿no? Que hicimos. eso es parte, digamos, de lo que ustedes van a exponer. Lo más importante es que anden los clientes y los servidores, nada más. Después la presentación puede estar o no, no es una condición. Ok, bueno, perfecto, listo, gracias. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿más preguntas? Todos pudieron subirlo, ¿no? Salvo este chico que no lo pudo subir. Me imagino que ya todos lo entregaron. ¿Sí? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, más consultas, podemos hacer mientras se van preparando, podemos hacer una breve sesión de consultas el jueves, pero acuérdense que el viernes tenemos el parcial. Eh, no, perdón, sí, el 17, ¿no? Sí, está bien, digo bien. Sí, porque era el 17, ¿no? O yo estoy diciendo cualquier cosa. A ver, vamos a ver bien la planificación por las dudas, porque yo no quiero confundirlos acá. 17. Sí, 17 del 5, parcial. Ah, y bueno, se supone que les vamos a entregar el tema del segundo trabajo práctico, que se entrega en junio. El 7, ¿sí? Eso fíjense bien ahí en la planificación. Bueno, estimados, estimadas, ¿más preguntas? ¿Más consultas? ¿No? Hola, ¿están por ahí? Se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha. Estamos diciendo por el chat que por ahora no, pero hay uno que tiene una Ah, pregunta. sí, justo uno dijo, porque a mí me salieron todos juntos. Sí, se escucha. ¿Y cuál es la consulta? ¿Quién dijo? Francisco, dale. Pero es del parcial. Bueno, las preguntas, digamos, las preguntas críticas tienen que estar todas bien. No sé cuánto es lo que hay que desarrollar, digamos, que quede claro lo del tema. Es decir, ni dos renglones ni cuatro hojas. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Lo importante es que esté básicamente se entienda que conceptualmente manejas el tema. Entonces, bueno, tiene que haber un poco de desarrollo mezclado con un poco de vocabulario, si querés, para saber de lo que estás hablando. ¿Está bien? Suelen ser tres o cuatro y acuérdense que, bueno, normalmente como corregimos diferentes, les vamos a pedir, los temas son 5 o 6, cada tema en una hoja distinta. ¿Sí? Así no hay problema si ocupan 2 hojas, 3 hojas, no. O sea, ya van a ser 5 o 6 por la cantidad de temas. Un tema por hoja. Entonces a cada hoja le ponen el nombre y el número de padrón y el tema que están contestando. Ejemplo, preguntas críticas. Bueno, y ahí contestan. Y después se enumeran todas las hojas y se entrega. Lo que no sé si vamos a estar todos juntos, eso lo veremos el viernes. Depende cómo esté la asignación de aulas y qué nos diga Bedelía, ¿no? Pero el 17. Así que igual nos vemos el jueves. Así que bueno,
¿Más preguntas? ¿No? Bueno, genial. Ok, entonces, ¿quién se iba a quedar? Ezequiel era, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, el resto nos vemos el jueves. Que tengan buen fin de semana, buena semana. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por conectarse. Espero la hayan pasado bien. Se haya aclarado un poco sobre TCP. Chao, hasta luego. Nos vemos. Sí, profe, ¿qué tal? Sí, Nada, la Ezequiel. situación que te quería contar es que